Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por el llamado. La verdad que necesitamos expresar a través de estos medios esta necesidad urgente que es la suspensión de la presencialidad, garantizándonos, por supuesto, las clases virtuales con todos estos requerimientos que necesitamos y que nunca se garantizó el año pasado, que es las herramientas digitales para Ujú. docentes, para estudiantes, para las familias, el internet gratuito y de calidad y un sinfín de necesidades, ¿sí? Propias de la pandemia y también reclamos que son históricos, como el tema de paritarias, por ejemplo, la recomposición salarial docente, que cada vez estamos a la deriva, cada vez son más bajos. Entonces, un sinfín de Sí. cuestiones. Consultarte, Claudia, teniendo en cuenta esto que estás diciendo y mencionando de los reclamos, si es que a lo largo de este tiempo alguno de esos planteos fueron con alguna respuesta por parte del Ministerio de Educación, dados, abordados, a un diálogo que hayan mantenido, teniendo en cuenta que este escenario del COVID-19 fue cambiando, ¿no?, la situación epidemiológica en la provincia, con sus altas, sus bajas, nuevamente casos altos que se están dando, ayer 314. A ver, ¿qué hubo con respecto a este tiempo de diálogo, ¿no? Y también el contexto de la vacunación. Bien. Primero, bueno, son 314 casos y 6 Sí, sí, muertes, sí, sí. ¿sí? Que se registraron Y por ayer. día estuvimos teniendo Bien. ese promedio, entre 5 y Nosotros, 6 casos de exactamente, fallecimientos. exactamente. Y como que se están naturalizando ya, ¿no? Como que, Sí. bueno, son 6. Y bueno, primero, aclarar que yo pertenezco a una corriente docente, se llama Conti Santoro. Nosotros desde febrero venimos denunciando esto que está pasando hoy, ¿sí? Y que nosotros consideramos que estas muertes tendrían que haber sido evitables en el caso de las muertes docentes. Estos reclamos que nosotros venimos planteando, nosotros también lo pusimos en mesa de discusión en docentes autoconvocados, que es la única posibilidad que tenemos hoy los docentes para organizarnos frente a la ausencia y el silencio profundo que hace los gremios docentes, tanto SEDEM, ADEP y todos los demás, porque recién ahora ADEP, a través de su dirigente Darío Abam, recién salió a decir que necesita la suspensión, después de que haya más de 28 docentes muertos y ni una sola vez se han preocupado de hacer algo por ello. Entonces los docentes autoconvocados nos venimos, o sea, nosotros como corriente y dentro de autoconvocados nos venimos organizando desde distintas situaciones. Bueno, y con la pandemia, ahora nosotros justamente el domingo nos reunimos para reclamar esta necesidad, exigir esta necesidad de suspensión. Ya hicimos presentaciones, por supuesto que al ministerio no le interesa responder porque justamente este reclamo que no se lo hace el gremio, se lo hacemos nosotros, y cae siempre en saco roto. Hicimos presentaciones legales, inclusive con petitorios, presentamos en la legislatura esta necesidad, y obvio que va a caer siempre en saco roto, no hay respuesta porque les interesa, no les interesa la vida de los docentes, no les interesa la vida de la familia, no les interesa la vida de los estudiantes. Esto que vos hablas de con respecto a los porcentajes que se van a ir incrementando, hace 9 días, justamente este número sale ayer, después de 9 días de las elecciones. Yo soy docente y la vivo en carne propia, y volver a la escuela y ver que la escuela no estaba en las condiciones que supuestamente el ministerio iba a asegurar de desinfección. En realidad, algunas escuelas solamente plantearon limpieza profunda y estamos en plena pandemia. En llegar a la escuela y ver que había aulas que todavía estaban empapeladas con diarios, todavía había votos en los cestos de basura. Entonces, ¿de qué seriedad nos está hablando? Y suspendió solamente el turno mañana y el turno tarde siguió como si nada y los chicos tuvieron que entrar, salvo que haya tomado realmente conciencia el directivo de la situación en la que estamos y haya suspendido, pero yo creo que ninguno hizo eso. Claudia, cuando estás hablando de la poselección y la situación en la que quedaron los establecimientos, tenemos que dar a conocer preguntarte qué pasa con los insumos para limpiar.
¿Qué pasa con la lavandina, el alcohol, los detergentes, los desinfectantes? ¿Los están recibiendo las escuelas? Bueno, se supone, o sea, esta es también una cuestión que ya se viene planteando desde el comienzo, es decir, se armaron protocolos sin las herramientas necesarias tampoco, es decir, son protocolos que no se cumplen. El tema del termómetro, o sea, más allá que no sirven, en general no están siendo efectivos, pero ¿cómo haces vos para detectar que ese niño o esa niña, ese joven que entra a la escuela, realmente es asintomático? Es decir, si no haces un testeo verdadero, no podés determinar quiénes son los asintomáticos y entra independientemente de que funcione o no el termómetro. Bueno, todo el tema de los insumos para la bioseguridad siempre han sido escasos. Es más, las escuelas lo sostienen muchas veces con la plata de las cooperadoras, ¿sí? Y ahí hablaban, por ejemplo, se supone que todas las escuelas tenían amonio cuaternario, lavandina, que eso no es una desinfección propiamente dicha, ¿sí? Es una limpieza profunda, entre comillas, ¿sí? Y mira, y con la gravedad que significa el virus, o sea, el virus está en el aire, entonces no nos dan ningún tipo de seguridad con respecto a eso. Entonces, las escuelas realmente no estuvieron en condiciones. Acá hay un gremio ausente que tendría que haber hecho un relevamiento de la situación de las escuelas y no llamó a ningún delegado para que se haga efectivo este relevamiento. No hace relevamiento de la cantidad de alumnos que están que están en proceso de contagio, que están en el proceso de la enfermedad junto con sus familias, mucho menos de los docentes. Es más, no se han preocupado de activar a la obra social que nos contiene y que contiene a toda la administración pública, porque los docentes están subvencionando solos el proceso de enfermedad y después todo lo que significa la post-enfermedad, porque sabemos que este virus deja consecuencias. Y acá una obra social que la sostenemos todos, no se está haciendo cargo de los docentes que son supuestamente para el gobierno esenciales. Entonces, estamos totalmente desamparados, solos en esta lucha. Por eso nos estamos organizando los docentes, estamos planteando notas primero, para que el gremio se haga responsable de esta situación. ¿Sí? Claudia. Sí. Consultarte también esto estuvimos charlando la semana pasada también con otra representante gremial, en este caso de UDA, y nos decían, por un lado también estaban planteando este pedido de dejar las clases presenciales en este contexto de COVID-19 con una franja más alta de casos, ¿no? Y sobre todo con las bajas temperaturas que se habían dado la semana anterior. Pero también era su punto de vista decir de que son buenas las clases porque acerca con los estudiantes a aquellas que no tienen la posibilidad de contar con la tecnología, ¿no? Hay otro aspecto también positivo en eso. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Analizan esa arista también del beneficio de estar cercanos en un contexto de poca conectividad y herramientas tecnológicas, como lo decías, para que los chicos puedan aprender? Sí, bueno, acá hay una cuestión que es fundamental plantear y que es la prioridad, la vida, ¿sí? La presencialidad siempre va a ser la mejor opción para el docente por estas cuestiones del acercamiento, el proceso pedagógico, de lo que significa la socialización, ¿sí? Pero estamos en tiempo de pandemia. Acá decir que la presencialidad busca todo eso, garantizar justamente la emocionalidad, como decía Morales, ¿se acuerdan al comienzo? Y que nos hacían ver a nosotros como los vagos, que no queríamos ir a trabajar, cuando nos mandaba a esta presencialidad sin vacunación, nos mandaba en las condiciones que estamos trabajando hoy, y que generó todo esta crisis sí que hay en educación. Acá hay una cuestión fundamental, ¿sí? Hoy la prioridad es la vida, y el gobierno se tiene que hacer responsable de garantizar algo que no lo garantizó nunca. ¿Por qué? Porque la pandemia, al sistema educativo sobre todo, lo agarró mal parado por la gran degradación que tenemos. Hay escuelas que no tenían ni conexión a internet, y estamos hablando en San Salvador, ¿sí? De bajísima calidad. Hay escuelas que si vos te haces un conteo en San Salvador, no tienen computadora los chicos en las escuelas. O sea, todo esto que significó el plan Conectar, entre comillas, se dejó de funcionar
y no garantizaron computadoras, cuando Morales también incluso decía que iba a dar tablet, creo que unas 70.000, que de todos modos es poquísimo, pero, y tampoco las dio, o sea, no quieren garantizar la virtualidad. Entonces, también hay colegas que dicen que adelantemos las vacaciones, y tampoco es una solución, porque el invierno sigue, el virus está presente, y hasta que no se vacune a toda la población, no tiene sentido todos los tapujos que hagan. Entonces, la presencialidad, obvio que en tiempos normales es la mejor opción que tenemos los docentes. Vale aclarar ¿Sí? también, Claudia, algo que dijiste ahí como para que la gente también no se asuste, ¿no? Porque mencionaste acerca de que el virus está en el aire. Yo creo que te hacías referencia a que al control, ¿no? Que se realiza con los estudiantes de los asintomáticos, que puede llegar a darse el contagio, ¿no? Porque, bueno, los especialistas aclararon de que no es que está en el aire el virus, sino que se contagia con la cercanía. Por eso estas medidas con la circulación. Exactamente, con la circulación, ¿no? Pero Sí, por vale eso la aclaración para los oyentes. Sí, de todos modos, o sea, las variantes que van apareciendo se vuelven más virulentas y hay que tener, o sea, estamos en constante movimiento con respecto al virus, ¿sí? O sea, la cantidad de variantes ahora con Delta, que es mucho más peligroso, ¿sí? Entonces, hay que estar atento. Por ahí a nosotros al principio también nos veían así como un poco catastrofistas, ¿sí? Con respecto a esta presencialidad criminal. Cuando decíamos criminal, muchos nos plantearon esto, o sea, son unos exagerados, ¿qué les pasa? Y hoy los resultados son reales. Y esto de naturalizar, decir, bueno, hoy 6 muertos, 314 casos, no, o sea, hay que tomarlo con la serenidad que necesita ser tratado el tema. Y la suspensión urgente no la decimos porque somos unos exagerados. Todos los fines de semana tenemos que lamentar la muerte de 2 colegas. ¿Sí? Es un promedio tremendo. Y Jujuy Claudia, tiene el ranking de muertes docentes. Entonces no podemos... A nosotros, a Darío Abán nos dijo que hizo presentaciones incluso ante la justicia por este tema y que no tuvo el acompañamiento del sector docente. Mira qué cómodo que es para Darío Abán plantearlo desde ahí. ¿Sí? Primero, no generó una sola asamblea con los docentes para plantear nuestras necesidades. No ha hecho un solo relevamiento de las escuelas en las condiciones cuando comenzamos a trabajar recién. Ni una sola vez. No hizo un solo relevamiento de la cantidad de docentes que están contagiados. No hizo un relevamiento de los alumnos. No hace nada. O sea, y paritarias, ni hablar ya. ¿Sí? Los docentes salteños, y esto es algo importante para destacar y mostrarle a los docentes de Jujuy, que la lucha tiene que ver con esta organización de las bases. Obvio que tenemos que ver un objetivo y considerarlo a través de asamblea, como lo está haciendo en Salta, y los salteños han organizado paros desde que comenzó la presencialidad, ¿sí? Apenas vieron los primeros movimientos que fue en junio, cuando el sistema se llegó a colapsar en Salta, hicieron paro, y ahora están también en jornada de paro, ya te digo los días, espera que lo tengo registrado acá, Dale. 6, 7 y 8 de julio, ¿sí? Vienen exigiendo esta suspensión de la presencialidad, aparte con reapertura de paritaria, bonos, ¿sí? De 10.000 pesos, y bueno, y un montón de cuestiones que le vienen planteando al gobierno. Y son docentes que lamentablemente se tuvieron que organizar por fuera de los gremios, porque los gremios, al igual que aquí, funcionan de la misma manera, ¿sí? Claudia, justamente preguntarte esto, ¿no? Si ustedes no le exigen o no le piden al gremio, porque las veces que escuchamos a los docentes hablan de que el gremio no hace nada, pero me parece que también como docentes le tienen que exigir al gremio, para eso hay un gremio, para eso aportan todos los meses y para eso están, para representarlos a ustedes. Hemos hecho varias presentaciones al gremio exigiendo, y justamente el domingo nos reunimos docentes autoconvocados y exigimos, o sea, se va a elaborar una nota, una carta abierta al gremio exigiéndole un plan de lucha real, ¿sí? Porque él habla mucho de poner el cuerpo, pero solamente para él son presentaciones legales y que sabemos, así como nosotros también la hicimos las presentaciones legales, cae en saco roto y no moviliza la docencia. ¿Por qué? Porque no lo llama asamblea. Llama a asamblea, enfrentanos y podemos sacar un plan de lucha real. Claro, totalmente.
Ahora, Bien, Claudia. una cosita más con Dale. respecto a esto, porque nos estamos organizando y sería bueno que esto también se comunique. Bueno, Presentación al gremio, presentación al Instituto de Seguro que nos muestre cuál es realmente el nivel de cobertura que tenemos los docentes frente a la enfermedad de COVID y post-enfermedad. Y bien. también el viernes realizamos una movilización en San Pedro porque hemos considerado que tenemos que buscar un punto donde también podamos concentrar a la mayor cantidad de docentes. Vamos a hacer una marcha de antorchas justamente por los docentes que ya se murieron en esta presencialidad criminal y por los docentes que estamos yendo a las escuelas a poner el cuerpo todos los días, por las familias, por los padres que no están enviando a sus hijos porque saben el nivel de gravedad de esta enfermedad, de este virus, y decidieron no mandarlo. Es más, si hablamos de presencialidad, tengamos en cuenta que esta presencialidad es muy degradada, ¿sí? No está teniendo el efecto que tendría que tener en un tiempo como el que estamos, ¿sí? Así que Gracias, bueno, Claudia, por la entrevista. no, muchas Hasta gracias luego. a ustedes, les agradezco mucho y bueno, fuerza a la docencia y que la docencia salteña sea nuestra inspiración para salir a las calles. Claudia Juárez es integrante de la organización sindical Coti Santoro, está planteando esto de cumplir a rajatabla con lo que establecen los protocolos, el tema de la suspensión de las actividades presenciales y la convocatoria a una marcha de antorchas, para el día viernes en San Pedro de Jujuy para visibilizar los 28 docentes y también personal de servicios generales, de no docentes que murieron por el COVID-19. 9 de la mañana, 3 minutos.